Bienvenidos y bienvenidas a Voces del Barrio, donde cada rincón tiene una historia y cada voz una melodía que resuena en los ecos de nuestras calles. Hoy, vamos a deslizarnos por los callejones secretos de la imaginación, abriendo puertas que permanecen cerradas a simple vista, pero que encierran mundos enteros. En este episodio especial, nos sumergiremos en las ciudades invisibles. Junto a María Martínez, Mayra Quiseno, Gina Moreno y Esperanza Bravo, exploraremos las sombras y los susurros de las urbes ocultas, esos espacios que solo existen en la intersección entre lo visible y lo soñado. Hablaremos de las ciudades escondidas, donde los secretos duermen bajo la piel de la cotidianidad, de las ciudades y los muertos, donde los fantasmas del pasado caminan entre nosotros, de las ciudades sutiles, etéreas y fugaces, que se desvanecen como niebla al amanecer, y de las ciudades y el deseo, donde los anhelos de sus habitantes construyen palacios de esperanza y puentes de anhelo. Así que ajusta tus audífonos, abre tu mente y prepárate para viajar con nosotros a través de los paisajes invisibles que moldean nuestra realidad. Comenzamos. Hoy, en Voces del Barrio, abrimos la puerta para las ciudades escondidas, esos lugares que se ocultan bajo la superficie, esperando ser descubiertos por ojos atentos y corazones muy curiosos. Son esas ciudades que no aparecen en los mapas, pero están presentes en cada esquina. En cada historia murmura el viento. Hoy nos aventuremos en las calles silenciosas, explorando los secretos que guarda esas ciudades escondidas, los misterios en las que se envuelven y cómo esas ciudades invisibles, aunque sean ocultas, influyen en nuestro día a día. ¿Qué secretos se esconden? ¿Qué historias ocultan sus muros invisibles? Hoy vamos a explorar esa ciudad escondida de la ciudad de Zaira. Zaira es una ciudad invisible, como una ciudad cuya identidad está profundamente entrelazada con sus elementos invisibles. Zaira es una ciudad de recuerdos, promesas y deseos. En este podcast exploraremos cómo la esencia de la ciudad está moldeada tanto por lo invisible como por lo invisible, enfatizándose más en la importancia de la memoria colectiva y el significado simbólico de la historia. En estas ciudades pueden existir bajo la superficie, en la memoria de los sueños o en los deseos de sus habitantes, creando una red de significado de desafíos y promesas. En este orden de idea, las ciudades escondidas de Zaira nos invita a reflexionar sobre cómo la memoria y los sueños influyen en nuestra realidad. Estas ciudades podrían representarse aspectos de nuestra vida que permanecen muy ocultos, ya sea porque sean demasiado dolorosos o hermosos, para ser confrontados directamente. La naturaleza invisible de Zaira, de esta ciudad, surge de la verdad esencial de un lugar o la experiencia que puede no estar en su apariencia externa, sino en cómo recordarla y sentirla. Zaira es una ciudad descrita por Marco Polo. Esta ciudad se caracteriza no tanto por lo que usted puede ver, sino por lo que queda oculto y por la trama de relaciones que conecta todos sus elementos. Zaira es una ciudad construida sobre un denso tejido de recuerdos, promesas y deseos. Cada edificio, calle y puente no solo tiene un aspecto físico, sino también un significado simbólico y emocional que remite esos eventos del pasado y un futuro de imaginaciones. Hola a todos mis queridos oyentes, en el día de hoy los invito a interactuar conmigo en este nuevo podcast. Hoy exploraremos un tema súper fascinante que conecta la literatura, el deseo humano y la búsqueda de significados en nuestras vidas. Un tema que tal relevancia tiene como lo es las ciudades y el deseo. A través de la obra de Italo Calvino, Las ciudades invisibles, que esta obra no solo es un viaje literario, sino que también se comprende como una reflexión profunda sobre cómo nuestras aspiraciones y deseos moldean nuestro entorno y, en última instancia, nuestra identidad. Importante tenerlo en cuenta. En un apartado como lo es la perspectiva o estigma de Calvino, el cual plantea estas ciudades, presenta una serie de ciudades, valga la redundancia, que son esencia, metáforas de los deseos humanos. Cada ciudad que describe es un reflejo de anhelos, miedos y aspiraciones. Por ejemplo, en la ciudad de Sobeida, los habitantes construyen su entorno basándose en un sueño compartido de una mujer que nunca logra alcanzar. Pero esta ciudad se convierte en un laberinto de deseos no cumplidos, donde las calles son un eco de la búsqueda de algo que parece inalcanzable. Calvino entonces sugiere que la ciudad es un espejo, sí, son como un espejo, literal, de nuestra identidad. En cada deseo hay una ciudad que descubrir, ¿sí? En cada deseo hay una ciudad que espera ser descubierta. Cada rincón de esas ciudades invisibles representa una parte de nosotros mismos que, sin duda alguna, anhelamos explorar. Es ese deseo oculto. Entonces, la obra nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras propias ciudades, tanto físicas como emocionales, están construidas sobre uno de los cimientos de nuestros deseos. En un pasaje sobre el deseo como motor de transformación, se estima que este tipo de deseo
o más bien el deseo, se convierte en un motor que nos impulsa a transformar nuestro entorno. En mi vida personal he experimentado momentos de profunda tristeza y desilusión, donde las circunstancias parecían aplastarme, donde parecía pausada en la vida y no tener aspiraciones por un instante. Sin embargo, fue en esos momentos oscuros que empecé a plantearme deseos. Eso me llevó a inspirarme, a tomar impulsos de crear, de transformar, de reencontrarme con mi identidad. Las ciudades invisibles y los muertos, yo digo que es una paradoja que el autor quiere hacer relación a que muchísimas veces nosotros estamos muertos en vida, estamos viviendo por vivir y en muchísimos casos no valoramos la vida, entonces estamos más allá que acá. Pero también hace esa relación de cómo nosotros los vivos podemos llegar a copiar incluso muchísimos códigos, formas de ser y de sentir de los muertos. Incluso estando supuestamente vivos, queremos pausar y queremos dejar todo como a la deriva, a la merced de lo pronto lo que dirán, de las pasiones, de las decisiones de otros y no de nuestras propias vivencias. Entonces, estar como ahí aferrados también a lo terrenal, a lo que de pronto es efímero, a lo que es tan superficial. Yo digo que Italo Calvin también quiso hacer como esa comparación y esa narrativa en que nos volvemos a veces muy hipérboles, muy hipócritas, a estar acostumbrados a las cosas tan efímeras de la vida y vamos perdiendo la esencia de lo que somos y de lo que es la vida misma, sin pensar en la muerte, ¿cierto? O vivir la muerte, vivir la vida, sin concebir la muerte como algo peligroso o como algo que nos va a quitar esa vida en su momento, no simplemente mirarla desde otra perspectiva, que pueden ser múltiples, de una manera también bonita, de una manera también armoniosa. Bueno, yo creo que al hablar del autor y al conocerlo un poquito más, se le abre a uno el panorama del por qué de pronto él tenía la capacidad también de escribir esas ciudades y contar esos relatos de pronto de la manera que lo hizo, ya que él tuvo la posibilidad de crecer en un ambiente netamente de metrópolis y de una u otra manera se adelantó la época, extendiendo e imaginando las ciudades capitalistas globalizadas en la actualidad de una manera muy contemporánea, como son todas tan parecidas, tan copiadas. No eran como las ciudades de antes, que cada una tenía como su sello característico, no, ahorita son todas básicamente una copia de la otra. Italo Calvin les coloca nombres muy interesantes de mujeres, por ejemplo de Adelma, de Atenea, de, no sé, unos nombres muy característicos y muy señoriales y muy de la época también. Podría decirse que él tuvo la capacidad de hacer esa relación. No podríamos garantizar. Muy buenas, el día de hoy hablaremos de un tema fascinante que es las ciudades invisibles, de Italo Calvino. Estas ciudades se describen como una construcción que parece flotar entre la realidad y la imaginación, donde la esencia de lo urbano se entrelaza con lo intangible y lo etéreo. Son diversas ciudades, pero en este apartado hablaremos un poquito más específicamente de las ciudades sutiles. Estas emergen como joyas etéreas que trascienden las fronteras del espacio y lo físico, invitándonos a reflexionar sobre el valor intrínseco de nuestra humanidad. Las ciudades sutiles representan el ideal de una ciudad que existe más allá de lo tangible, un concepto que invita a una reflexión profunda sobre la interacción entre la realidad y la percepción. Estas ciudades no son solo lugares físicos, sino manifestaciones de deseos, temores y aspiraciones humanas. Se puede señalar que la sutilidad de estas ciudades reflejan la complejidad y la multiplicidad de las experiencias humanas. Calvino sugiere que la ciudad ideal no puede ser comprendida completamente a través de su estructura externa. Más bien, es el resultado de la interacción entre la percepción subjetiva y la realidad objetiva. Así, las ciudades sutiles nos incitan a profundizar en las esencias de nuestra experiencia y en cómo éstas moldean nuestra comprensión del mundo. Por ejemplo, en la ciudad Ercilia, esta es una ciudad donde sus habitantes construyen relaciones entre ellos mediante hilos trenzados entre las casas. Los hilos varían entre color y el gruesor. Estos representan diferentes tipos de... Recuerda que este podcast busca entretener y crear conciencia. Hasta la próxima.